Son las 7 de la mañana, son ahora mismo las 6 en las Islas Canarias. Sean todos ustedes bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Sintonizan Es Radio. Es miércoles 4 de enero ya del año 2023. Saludos de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que está complacido como cada mañana de estar acompañándoles. Lo va a hacer hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10:15, de la mano de Isabel González. Hoy es 4 de enero y esto quiere decir que todas las ángelas, si así lo quieren, están de enhorabuena porque celebran hoy su onomástica, su santo. En la memoria de la Iglesia Católica hoy se conmemora a Santa Ángela de Foligno, su historia que nos recuerda lo importante que es apreciar lo verdaderamente importante que tenemos en la vida, que es lo intangible, el amor que profesamos a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros seres queridos. Santa Ángela tuvo que aprenderlo a base de golpes, se casó muy joven, tuvo varios hijos, lo tenía todo, propiedades, riqueza, lujo, joyas, a mansalva, pero era inconformista por naturaleza. A los incipientes 35 años, su vida cambió por completo, mueren su madre, su esposo y todos sus hijos. Se refugia en ese momento en Dios y en la fe y renuncia en ese momento a todo lo material y a todo lo tangible. Vende todas sus propiedades y todo ese dinero recaudado lo destina y lo entrega a los pobres. Ejemplo, sin duda, para días como el de hoy, de esta mensajera de Dios. Tiempo seco y soleado hoy en toda España. Para esta jornada de miércoles continúa ese anticiclón sobre la península y las nieblas que se están haciendo persistentes en la meseta norte y en los valles del Tajo y el Guadiana. Respecto a las temperaturas, siguen bajando. Hasta ahora se nota, especialmente aquí en el centro peninsular, estamos a tan solo 2 grados. Hoy no vamos a pasar de los 12, es ese valor térmico que no resistimos a abandonar durante estos últimos días, 3 días consecutivos. La máxima también, un déjà vu absoluto, Las Palmas de Gran Canaria con 24 y la mínima se vuelve a estrenar en este 2023, Teruel con 4 grados bajo cero. Es la mañana. Es radio. Y hasta ahora, cuando han pasado prácticamente 24 horas, resulta del todo improbable que no sepan ustedes de lo que les venimos hablando a eso de las 9 y poco de la mañana, cuando abría la bolsa y cuando se publicaban esos datos del paro que aquí puntualmente nos contaba nuestra compañera de Economía, Beatriz García, sobre todo porque el Gobierno, además, en estas 24 horas que han pasado, se ha encargado de bombardear que la situación del mercado laboral en nuestro país va a velocidad de crucero tras las cifras del mes de diciembre. Hay que reconocerle que a este gobierno y especialmente a su presidente, si algo hace francamente bien en política es engañar o al menos tratar de hacerlo. Creación de empleo histórica en nuestro país, con el mayor dato de afiliación que conocemos desde hace 16 años. Y gracias a la reforma laboral concluimos 2022 con casi 5 millones de contratos indefinidos más y con 9 millones de contratos temporales menos. Que el mercado de trabajo, que nuestro mercado de trabajo, desde la perspectiva de la afiliación, pues ha tenido un resultado excepcional, un resultado magnífico. Bueno, habrán reconocido, entre otras voces, más allá de su acento, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificando de histórica esa creación de empleo. También en esos sonidos se encontraban ambos secretarios de Estado, tanto el de Empleo como el de la Seguridad Social, pero con la misma conclusión, presumiendo absolutamente de los datos, porque hemos cerrado el año 2022 según las estadísticas oficiales, y en esto hay que incidir continuamente, con 471.360 nuevos empleos y con la cifra oficial de parados en 2.800.000 personas. Bueno, la noticia a simple vista podría parecer buena, muy buena incluso, si no fuera porque esconde ese filibusterismo sanchista, marca de la casa. La cosa es que en ese cómputo de 2.800.000 no se contabilizan los famosos ya fijos discontinuos, ese eufemismo que inventó el Ejecutivo cuando aprobó su reforma laboral para hacerlos desaparecer de un plumazo en las estadísticas. Es decir,
que no todos los parados que han dejado de estar registrados en las estadísticas oficiales como tales es porque hayan encontrado un puesto de trabajo estable y digno, sino porque el Gobierno ha dejado de catalogarlos como tal. Esos fijos discontinuos, denuncian organismos como Randstad, se han multiplicado por 12 y representan ya 4 de cada 10 contratos indefinidos que se firman hoy por hoy en España. Es la multiplicación de los panes y los peces. Que me diga en cualquier año desde los años 80 cuándo el Ministerio de Trabajo ha proporcionado ese dato. ¿Por qué no se ha proporcionado? Porque nunca se ha dado, porque no lo tenemos depurado estadísticamente. Por tanto, no hay ni ocultación, ni hay cambio estadístico, ni hay ni siquiera la invención de un contrato que ya existía y que lo que el Gobierno ha hecho es mejorarle ostensiblemente. Balones fuera del secretario de Estado de Empleo, al que volvían a preguntar ayer los periodistas en la rueda de prensa que ofrecían el Ministerio por ese dato de personas con contrato fijo discontinuo en nuestro país. Si a Rajoy todavía se le recuerda por el magistral manejo de los tiempos, a Yolanda Díaz y a todo su equipo, entre los que se incluye el señor Pérez Rey, pasará a la historia por el magistral manejo de los datos. ¿Y cuántos están en eso? No lo tenemos ese dato. Lo que tenemos son el número de fijos discontinuos y, como sabes muy bien tú, igual que en la agricultura y todas las estadísticas europeas, Eurostat, son contabilizados así en toda Europa. Claro, uno se pregunta cómo es posible que una vicepresidenta del Gobierno, que además en este caso es la máxima titular del Ministerio de Empleo, no tenga esos datos cuando ellos mismos elaboran estas estadísticas, siendo como son además el Gobierno más transparente de todos los gobiernos de nuestra democracia y de todos los gobiernos de la Unión Europea, como ellos se encargan de presumir continuamente, cómo siguen tratando de ocultar estos datos. Es la mañana. Es radio. Y si reveladoras fueron las declaraciones de María Luisa Segoviano, la magistrada del Tribunal Constitucional, diciendo que esa consulta de autodeterminación en Cataluña, si entrase en un futuro en el Tribunal Constitucional, ese recurso tiene o tendría muchas aristas, porque es un tema, el de la autodeterminación, insisto, de Cataluña, sumamente complejo. Añádenle estas que se han producido en las últimas 24 horas de María Luisa Balaguer. Recuerdo a algún compañero que ya no está en el tribunal, que siempre decía lo que dice la ley, lo que dice la ley. Y entonces yo pensaba, si lo que dice la ley, lo que dice la ley, con un ordenador bastaría. Es necesario que nosotros en el supuesto concreto seamos capaces incluso de superar la ley, pues para recomendar al legislador otra norma, etcétera. Estamos para eso. Superar la ley, quédense con esta frase. Carta de presentación de la que va a ser, a todas luces, la rival, única rival en principio, de Cándido Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional, el candidato, ya lo saben, oficialista del Palacio de la Moncloa. La verdad es que nos están dejando una hemeroteca abarrotada de señales. Hay quien tiene la desfachatez todavía a día de hoy de decir que, por ejemplo, lo de María Luisa Segoviano no es para tanto, que es incluso una declaración bastante prudente, porque lo enmarcan en ese futuro recurso que se pueda presentar ante el Tribunal Constitucional, diciendo que lo que hace es evitar una futura recusación. Bueno, también hay quien sostiene estos días que lo del procés y el golpe de Estado es también algo del pasado, es agua pasada, y que el referéndum futuro no va a ver jamás la luz en nuestro país. Aquí les advertimos entonces del indulto a los golpistas, también de que se pretendía derogar la sedición, de la malversación, porque al fin y al cabo es desproteger esos delitos por los que fueron acusados los golpistas, o del asalto al Tribunal Constitucional, la última de las fechorías, y todos, uno a uno, se han ido cumpliendo. Si no estábamos exagerando entonces, no lo estamos haciendo ahora. De hecho, si ahora mismo, en estos momentos, no estamos teniendo que lamentar que esas reformas que quería implantar el Gobierno por la puerta de atrás para asaltar definitivamente el Poder Judicial, es porque el mismo Tribunal de Garantías lo frenó a tiempo, parando esa tramitación parlamentaria. Pero insisto, eso es algo momentáneo, no significa que no se vaya a acabar haciendo. En el Partido Popular han visto la oportunidad de retratar a Sánchez en Europa, que ya saben que es donde más le puede doler ahora mismo al presidente del Gobierno español, para que no le estropeen esa foto electoral que tiene prevista hacerse en la víspera de la presidencia española de la Unión Europea. Hemos registrado una proposición de ley para
fortalecer la independencia de la justicia, para algo muy sencillo, y es que los jueces elijan a los jueces. Bueno, el Partido Popular registraba ayer, como explicaba su secretaria general, la señora Cuca Gamarra, una proposición de ley para que se debata y se vote esa reforma de la ley del Poder Judicial, en este caso para la elección del CGPJ, en la línea de lo que defiende la Unión Europea y en consonancia también con la ansiada independencia judicial. Aunque la votación, evidentemente, está perdida ya de antemano, esto lo saben bien en el Gobierno, que tienen siempre a sus socios a mano. Como estrategia política, francamente, no está mal. El problema, bueno, el pasado, que siempre vuelve, y al Partido Popular sus complejos de antaño les vuelven a pasar factura, porque no olvidemos que el Partido Popular pudo aplicar esa misma reforma cuando ellos ostentaban, en este caso, una mayoría absoluta, esa misma reforma que ahora promueven para acabar con ese famoso, obsceno espectáculo de ver a políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos mismos políticos, como proclamó entonces el ministro Gallardón, y no lo hizo. Con lo cual en el Partido Socialista han visto la oportunidad para recordárselo y han recuperado un vídeo, no han tirado mucho de originalidad, todo se ha dicho, para volvérselo a recordar. Si Sánchez acepta reforzar la independencia judicial y reforzar la separación de poderes y cumplir con la Constitución española, con el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, mañana mismo se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial. Cama es un político del salto del Congreso de los Diputados al Consejo General del Poder Judicial. No es ni una nueva condición ni no. El Gobierno de España ni tan siquiera debería voces que parecen muy lejanas, la de Montesinos, por ejemplo, o el señor Casado. Por lo demás, hoy vamos a volver a estar pendientes de Roma, tercero y último día abierta al público la capilla ardiente de Benedicto XVI. 135.000 fieles han hecho ya cola dentro y fuera de la Basílica de San Pedro del Vaticano en estos 2 primeros días para poder despedirse del Papa emérito. Los restos van a estar expuestos, como ya saben, hasta el funeral previsto para mañana, que comienza a las 9:30 de la mañana, que va a estar presidido por el Papa Francisco y cuya presencia en representación española van a estar la reina doña Sofía, el ministro de la Presidencia, el señor Félix Bolaños e Isabel Cela. Momento histórico que les vamos a estar contando aquí en riguroso directo, pero hay más noticias este miércoles que tenemos que contarles a esta hora del día, de nuevo en clave electoral y en clave nacional, porque Pedro Sánchez tiene ahora mismo entre manos un asunto bastante complejo que también puede hacer tambalear las opciones que tiene el Partido Socialista en algún territorio, todavía sí. Afortunadamente para ellos, en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Me estoy refiriendo a ese famoso trasvase Tajo Segura para favorecer al presidente manchego, que hay que decir es el que ahora mismo tiene más posibilidades, según las encuestas, de optar a revalidar el cargo al frente de la presidencia de la Junta. Ha agraviado a otro varón socialista, al varón valenciano, a Chimo Puig, que se ha revelado. ¿Y de qué manera? En las últimas horas se lo vamos a contar ya, junto a otras noticias que nos deja el día con Daniel Muñoz y Silvia Ribeiro. El presidente de la Comunidad Valenciana ha anunciado que presentará alegaciones después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya modificado el borrador pactado en el Consejo Nacional del Agua. Ese texto no garantiza que de 2025 en adelante se continúe trasvasando agua al sureste español, lo que compromete el futuro de hasta 100.000 empleos. Chimo Puig, que critica también la retirada de la subvención al agua desalada, amenaza con acudir a los tribunales, consciente de que no dar esa batalla puede pasarle factura en mayo. Por contra, el gobierno castellano-manchego de Emiliano García Paje festeja la modificación del texto que justifica por el bajo nivel de los embalses en la cuenca del Tajo. Esta guerra por el agua no solo enfrenta a los varones socialistas, también a los del Partido Popular. Carlos Mazón, López Miras y Moreno Bonilla reiteran la necesidad de mantener el trasvase, pero en Castilla-La Mancha Paco Núñez se alinea con Paje. Escuchamos a Chimo Puig y al consejero de Desarrollo Sostenible de Paje, José Luis Escudero. Exigimos una rectificación y que no solo no aumente el precio del agua, sino que se ayude a los agricultores
para poder mantener sus explotaciones y, por tanto, ayudarles a estabilizar el precio del agua y facilitar de esta manera que los miles de puestos de trabajo se puedan mantener. Yo lamento sinceramente que se quiera todavía estrangular el río Tajo para arrancarle hasta la última gota, e invitaría a esos manifestantes, respetándolos, que se acerquen hasta aquí, hasta el río Tajo, hasta la provincia de Guadalajara o hasta Toledo, para que lo vean. Bueno, de momento en el recuento está Paje 1, Puig 0. Estaremos muy pendientes, por supuesto, a ver cómo evoluciona este asunto, que ahora mismo a quien le toca, en este caso, mover ficha es al Consejo de Estado. Estos asuntos enturbian la actualidad informativa que el Gobierno quiere centrar exclusivamente en este año electoral en la economía, supongo que confiando en que esos fondos europeos lleguen y puedan regar a las autonomías, a ese granero de votos que necesita ahora mismo el Partido Socialista, para que las encuestas no se cumplan. Y en desmontar, sobre todo, la imagen de solvencia y de coherencia que atesora hoy por hoy Alberto Núñez Feijóo. Solo así se explica la airada reacción de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al hilo de la predisposición que ha manifestado el Partido Popular para aprobar ese paquete de ayudas económicas. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El Gobierno tiene un mes para convalidar en el Congreso las nuevas medidas como la bajada del IVA a los productos de primera necesidad o el cheque comida de 200 euros. Los populares no se cierran a respaldarlo, afirman que no votarán en contra y dudan entre el sí o la abstención, ya que algunas de las propuestas, como la bajada de los impuestos indirectos a algunos alimentos, lo propuso Feijóo, algo que no ha convencido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No han dicho todavía que vayan a votar afirmativamente al decreto ley. Y si son los promotores de esa idea, porque entonces tienen duda a la hora de votar. Y que aprovecha para cargar contra el PP y en especial contra Feijóo. Se han instalado tanto en el no por sistema que la noticia, el titular, es que el Partido Popular no va a votar que no. Pese a que los populares no es la primera vez que facilitan la aprobación de alguno de estos decretos, ya sucedió en el anterior, en julio. En esa ocasión, el decreto tuvo 186 votos y 106 abstenciones, ya que además del PP estuvieron en ese bloque Ciudadanos, Osayas y Adanero. Solo votó en contra Vox, una aritmética que parece que se repetirá este mes de enero. Algo que nos recuerda bastante a esos brotes verdes de Zapatero. Evidentemente no tienen la opinión muchos españoles que lo notan. No hace falta que lean los titulares o que escuchen lo que dicen los miembros del Gobierno, pero ellos lo notan diariamente en su bolsillo, más que escalmado con las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente, por ejemplo, a la inflación. Uno de los tantos gremios que lo están pasando absolutamente mal en estos momentos es el de los panaderos. Nosotros pedimos que se tenga en cuenta, todos somos eléctricamente intensivos, aunque no gastemos tanta electricidad. Pedimos esas medidas, pedimos que las medidas del transporte también incluyan a nuestros transportistas. ¿Cómo es posible que no incluyan a nuestros transportistas? La luz nos ha subido un 350%. Si en un año estábamos pagando unos 15.000 euros, vamos a pasar a pagar entre 45 y 50.000 euros. Han cerrado ya 600 panaderías en lo que llevamos de año y van a cerrar muchas más. Bueno, ayer volvieron, de hecho, a parar los hornos en señal de protesta y para demandar especialmente al Ejecutivo más apoyo. En casa de Herrero, Eduardo Villar, el presidente de la Confederación Española de Panaderos, explicaba las consecuencias para la España rural. Es que la situación es caótica y no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, de que los daños colaterales al final los va a pagar esa España rural, la España despoblada. Es España que en invierno viven personas mayores y el panadero no va a subir ya. Y esas personas que viven en un barrio que han tenido la panadería ahí de hace 30, 40 años y bajan y ya esa panadería no existe. Bueno, y hablando precisamente de dejar tirados, esto es cierto que es una vieja costumbre, el Gobierno ha dejado tiradas a las víctimas del terrorismo, pero insisto, esto no es algo que requiera mucha novedad, viene siendo así desde el primer día en el que Pedro Sánchez tomó posesión del cargo. Lo recordaba ayer mismo en estos micrófonos Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, y se centraba especialmente en Marlaska, que hoy nos sale nada bien parado, por cierto, en una encuesta de valoración de
de Ministros en el diario El Mundo, el peor valorado ahora mismo. Además, es un caso bastante paradigmático porque justo el señor Marlaska, cuando tomó posesión por el año 2019, era uno de los que más admiración cosechaba, ya no solo entre la percepción generalizada de los ciudadanos, sino también de la prensa. Y en esto nos tenemos que incluir nosotros. Era uno de los ministros que parecía que podría hacer bien las cosas, o medianamente bien, pero ha sido justo lo contrario. Marlaska les prometió precisamente a las víctimas no seguir acercando a presos etarras con delitos de sangre, y a día de hoy, como les contamos ayer mismo, cerca del 95% ya de los reclusos están en centros penitenciarios acercados al País Vasco y a Navarra. Una cifra que podría alcanzar el 100% próximamente, ya que solo quedan 14 presos por acercar. Este sábado, sus familiares y colectivos proetarras se van a manifestar para exigir su traslado y permitir la concesión de terceros grados que la Audiencia Nacional está revocando. En poco más de un año, el gobierno de Urkullu ha concedido 32 terceros grados, de los cuales la Audiencia Nacional ha revocado ya 6 y tiene pendientes de resolver otros 15 que ha recurrido la Fiscalía. Las víctimas del terrorismo tienen depositadas sus esperanzas en una sentencia emitida por el Supremo en el mes de diciembre y que otorga potestad al Ministerio Público para suspender esas progresiones de grado. Lo decía ayer en estos micrófonos Daniel Portero. La clave está en los acercamientos, que ya no tienen prácticamente remedio, porque el acercamiento es, digamos, irrevocable del Ministerio de Interior, de Marlaska. Ahora bien, los terceros grados y libertades condicionales, evidentemente sí. Ahí es donde tiene que entrar el Ministerio Fiscal y el propio juez de vigilancia penitenciaria. Y ojo, muy importante decir esto, y las víctimas directas. Es la mañana. Es radio. For what purpose does the gentleman from Oklahoma rise? Move to adjourn until noon Bueno, sonido de esta pasada madrugada y momento histórico, Daniel, el que se ha vivido hoy en los Estados Unidos. Sí, porque por primera vez desde 1923 el Congreso ha sido incapaz de elegir a su nuevo presidente, a pesar de que los republicanos tienen mayoría absoluta en la Cámara tras el resultado de las elecciones legislativas. Hasta 3 votaciones ha perdido el candidato Kevin McCarthy en las 2 primeras rondas. 19 miembros del Partido Republicano habrían votado en su contra, mientras que en la tercera ronda la oposición aumentó a 20 miembros. Los legisladores se volverán a reunir este miércoles a mediodía para continuar con las votaciones. Byron Donald es congresista republicano por Florida. El Congreso tiene la responsabilidad de tomarse la dirección en serio y eso significa que tenemos que deliberar. Las deliberaciones siempre son claras y ordenadas, a veces son desordenadas, pero son lo mejor para la población y eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, y vamos a terminar este repaso en Bolivia. Noticia también de esta pasada noche relacionada con el polémico encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz. Bolivia ha contactado con la Embajada de España para protestar por las palabras de apoyo al gobernador del diputado de Vox, Víctor González, que se desplazó hasta La Paz para censurar su arresto. En paralelo, el hijo de Luis Fernando Camacho ha denunciado que su padre no está recibiendo en prisión la medicación que necesita para hacer frente a su delicada enfermedad. En una misiva redactada el lunes desde la cárcel, Camacho advertía al presidente de Bolivia, Luis Arce, que sería el culpable de su muerte. Hacemos una brevísima pausa y seguimos. Es la mañana. Es radio. Bueno, siguen escuchando Es la mañana de Federico en la sintonía de radio en este miércoles 4 de enero del año 2023. Continúa sobre la península ese anticiclón que llegó el lunes acompañado de las temperaturas a la baja, gélidas en muchos puntos de España y con nieblas, que esto es lo más preocupante a la hora de coger el volante, persistentes en la meseta norte y en los valles del Tajo y del Guadiana. Ya lo saben, a medida que se aproxima un río, pues mayor es la probabilidad de niebla. A esta hora en Madrid tenemos, fíjense, tan solo 2 grados y no vamos a superar los 12. La mínima hoy en Teruel con 4 grados bajo cero y la máxima Las Palmas de Gran Canaria con 24.
Bueno, cada día quitamos una hoja al calendario, ya restan 5 meses tan solo para esas elecciones autonómicas y municipales decisivas, así nos lo cuentan siempre nuestros cronistas, y los cuarteles generales de los partidos están echando ahora mismo cuentas para tratar de rascar votos en caladeros de otras formaciones, especialmente en un año tan convulso, y es que en los próximos comicios va a haber mucha tarta para repartir, especialmente si tenemos en cuenta la más que probable, insisto, según las casas demoscópicas, desaparición de la formación de Inés Arrimadas. Es la tendencia que apuntan los sondeos, incluido el de GAT3, que en las últimas citas con las urnas ha sido la que más se ha aproximado, hay que decirlo, a los resultados finales. Narciso Michavila, su presidente, reconocía que ese reparto de los escaños que hoy obran en poder del Partido Naranja será en la clave el próximo 28 de mayo. El movimiento que va a influir más en las elecciones autonómicas y municipales es el hundimiento definitivo de Ciudadanos, que al concentrar su papeleta en el Partido Popular hace que se quede como primera formación en la mayoría de las alcaldías y luego en el Congreso en muchísimas provincias, y eso es lo que hace que la prima que tenía Sánchez por la división de la derecha en las siguientes elecciones ya no va a contar con ella. Bueno, y en la formación que actualmente preside Inés Arrimadas nos vamos a tener que quedar en estos próximos segundos siguiendo de cerca esas primarias que se están desarrollando y que culminan la próxima semana. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Sara? Los representantes de las 3 candidaturas para liderar Ciudadanos siguen recorriendo España en busca de apoyos. Los afiliados del partido van a votar a su nuevo líder en las primarias de los días 9 y 10 de enero, antes de la asamblea extraordinaria que cerrará el llamado proceso de refundación. Patricia Guasp, la candidata de la lista de Arrimadas, ha descartado este martes presentarse en coalición con el PP, pero también ha rehuido del Partido Socialista. Edmundo Val, ha vuelto a marcar distancias con los populares. Hemos escuchado a nuestros cargos, pero sobre todo a nuestros afiliados y militantes, nos lo han dicho muy claro. No debemos ser subalternos de ningún partido, ni del Partido Popular, pero tampoco del Partido Socialista. Ahora tenemos una asamblea general. Les puedo adelantar que evidentemente Ciudadanos no va a ser subalterno de ningún partido. Ciudadanos no es un partido de derechas. Que no nos llame nadie fachas. Somos un partido liberal, somos un partido de centro. Moderamos a los que están al lado y hacemos que el PP no se arroje en manos de Vox y que el Partido Socialista no se arroje en manos de Podemos y, lo que es peor, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu, que actualmente gobiernan nuestro país. Entre tanto, Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por retirarle la palabra a su diputada Patricia Rueda. La formación de Santiago Abascal le acusa de prevaricación. Los hechos se remontan al mes de noviembre, cuando el socialista impidió que Rueda siguiera su intervención tras referirse a Bildu como filo de tarras. Este era el momento. Y me estás coartando, me estás quitando. Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone el escaño, por favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo. Abandónelo. Buenas. Señor Griñán, ¿cómo se encuentra? ¿Podría decirme cómo se encuentra simplemente, por favor? Bien. Bien. ¿Cree que finalmente tendrá que entrar en prisión o al final no? ¿Confía? Muchas gracias. Y este era el momento en el que el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, salía del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se sometió a una serie de pruebas para aclarar si puede ser tratado en prisión del cáncer que padece. Los resultados del examen forense ya han sido remitidos a la Audiencia de Sevilla, pero las conclusiones no han trascendido todavía. En los próximos días, los jueces decidirán si el expresidente socialista se libra de la cárcel a la que fue condenado por el caso de los ERE. Bueno, antes es la Audiencia la que tiene que remitir el informe a la Fiscalía y al Partido Popular, que, como bien saben, forma parte de la acusación particular. En ese momento se tendrán que pronunciar en base a los resultados de ese informe forense. Y nos tenemos que quedar en esta comunidad porque el Partido Popular ha desvelado por fin el nombre del que va a ser el cabeza de cartel a la alcaldía de Granada. Sí, es candidata y se llama Marifran Carazo. Hoy se va a hacer oficial su candidatura en la Junta Directiva. Es la actual consejera de Fomento de la Junta de Andalucía y ahora el Partido Popular ha confiado en ella con el objetivo
objetivo de recuperar la alcaldía tras el fracaso de la coalición con Ciudadanos que hizo que el PSOE recuperase el bastón de mando. Elijo Granada porque pienso que Granada necesita un liderazgo sólido, fuerte, que se sitúe al frente de la ciudad. He elegido Granada porque creo que es el momento de trabajar por Granada todos los días. En otro orden de cosas, esta madrugada ha muerto a los 95 años el histórico líder de la UGT, Nicolás Redondo Urbieta, padre de Nicolás Redondo Terreros. El sindicalista fue secretario general del sindicato desde 1976 y hasta el año 1994. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que deja su vida, que su vida estuvo consagrada a la defensa de las personas trabajadoras, las libertades y la democracia. Es la mañana. Es radio. Bueno, y fuera de nuestras fronteras, una noticia que nos podría directamente afectar, nos podríamos ver directamente aludidos tras la amenaza del régimen chino a toda Europa. Sí, el régimen de Xi Jinping amenaza con tomar represalias contra los países que están imponiendo restricciones a la entrada de ciudadanos chinos con motivo del aumento de contagios, entre ellos España. Desde ayer, a los pasajeros procedentes del gigante asiático que aterrizan en los aeropuertos nacionales deben presentar una prueba negativa de COVID o la pauta de vacunación completa. ¿Tiene papel y yo? Sí, he enseñado, sí. Sí, a tomar la temperatura, pero hay dos compañeros suyos que están haciendo test por dentro. Pero yo tengo papeles de todo. Prueba de COVID. Sí, te lo miran pasaporte. Me ha mirado la temperatura y está bien. Todo. Un poco rollo, pero está bien. Para estar más seguro. Han sido controles sencillos, un PCR y nada más. Y el próximo 3 de febrero, Kiev va a acoger una cumbre entre Ucrania y la Unión Europea, a pesar del riesgo por los constantes ataques de Putin contra la ciudad. En las últimas horas, numerosos líderes internacionales han vuelto a mostrar su apoyo incondicional a Zelensky, mientras en Rusia crecen las protestas contra el régimen tras la muerte de centenares de soldados rusos en las zonas ocupadas ilegalmente en Ucrania. Bueno, ¿y el porqué de esta sintonía? Se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, si no están al corriente, que ya lo dudo, sabiendo además cómo esas imágenes se han hecho en las últimas horas viral, un asunto que preocupa especialmente a los vecinos de Cádiz. Están pendientes de las huellas que han aparecido de un felino de gran tamaño. No es para tomárselo a broma, de momento. El animal, un felino blanco de grandes dimensiones, tiene atemorizados a los vecinos de los barrios en Cádiz y fascinados a los internautas que han viralizado las imágenes. Se desconoce qué especie es, pero parece descartado que se trate de un gato grande. De hecho, la Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que se trata de un ocelote albino. Vamos a escuchar el momento en el que un grupo de vecinos filma y comenta estupefactos lo que están viendo. Enterrado algo, ¿sabes? Por eso me ha comido yo comí 2 veces ya. Y le he gustado la muerte, ¿me has visto? Mira, ahora. Mira. Qué grande el hijo puta. Se ve grande. Mira andando. Como un gato, ¿eh? Es un tigre, tío, algo es, tío. Es un tigre, mira. Tiene un guepardo, algo es, mira. Mira. ¿Te vienes andando para ti? Valeria, vente para acá, Valeria. Mira ahora, lo verde, mira ahora, cuñado, ahora. Ya se va arriba, mano. Sí. Sí, pero ya más, Mira con el ferino. Se ha escondido todo el matorrado, ¿has visto? Bueno, esta sintonía sí que la identifican perfectamente nuestros oyentes. Es la de la Mutua, Silvia. No para de subir todo. Sara, nos acaban de retirar la bonificación de 20 céntimos a los carburantes y están disparados los precios de la gasolina. Puedes empezar a ahorrar por tu compañía de seguros. Me ha hecho mucha gracia lo del felino, lo siento. No es para menos, evidentemente a todos nos ha sacado una sonrisa, además en estos tiempos en los que evidentemente, y esto sí que realmente nos preocupa, todo sube y tenemos que rascar de algún sitio. Por eso es tan importante este mensaje
viaje de la Mutua. Sí, llamamos a nuestra antigua compañía y les decimos dos cositas. La primera, que con el tiempo que llevo yo con vosotros podríais ayudarme a ahorrar, ¿no? Y la segunda, pues mira, si no me ayudas yo me voy a la Mutua. Yo me cambié, ya lo saben, hace mucho tiempo y además de tener descuentos en carburantes, me bajan. Bueno, ¿sabes lo que estaba pensando? Que ya quisiera Pedro Sánchez que hubiera vídeos de estos todos los días para que la gente efectivamente, bueno, le pudiera sacar una sonrisa y no tuviera que ver, además, porque hay que decir que este vídeo se ha hecho totalmente viral, ya no solo en redes sociales, sino es que también ha abierto en los telediarios en más de una cadena de televisión, con lo cual ellos están encantados, Silvia. Bueno, lo que tienen que hacer es eso, cambiarse a la Mutua, porque además de tener descuentos en los precios de los carburantes, que esto sí que es muy serio, le van a bajar el precio de su seguro, sea cual sea, y el teléfono, el de todos los días, el 91 555 55 55, 91 555 55 55, por este y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Bueno, ahora sí nos tenemos que poner completamente serios porque en unos segundos ya tenemos aquí a Beatriz García, que me temo no va a tener noticias optimistas e ilusionantes, ni mucho menos irrisorias como para permitirnos una carcajada. Enseguida. Es Radio. Felices fiestas. 7:48 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Ante todo tengo que felicitarte, Beatriz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Sara. Bueno, por ese vídeo que has hecho en el Libre Mercado explicando didácticamente, además, que es como hay que hacerlo, los datos del paro y sobre todo, digamos, ese maquillaje, esa mano negra del gobierno respecto a los fijos discontinuos de los que ayer nos hablabas. Y ahora sí, vamos con los principales titulares de las portadas económicas. Pues tenemos el Libre Mercado hoy, un titular bastante llamativo. Sánchez tima a los funcionarios con los gastos de kilometraje y las dietas. Nos lo cuenta Carlos Cuesta. La verdad, bueno, pues el gobierno del PSOE y Podemos tiene a los funcionarios bastante descontentos, algo raro porque, bueno, según ellos son los defensores de lo público y la verdad que los trabajadores públicos precisamente están muy descontentos con el gobierno y estamos hablando de 3 millones de votantes, que no son pocos. Bueno, pues el mayor sindicato de funcionarios de España, CESIF, dice Hacienda exige ya que se reúna con ellos para actualizar a fecha de 1 de enero de este año las dietas y los gastos por kilometraje que reciben esos empleados públicos y bueno, que dicen que llevan sin actualizarse desde 2005 y que ahora con la subida del diésel y de la gasolina, bueno, pues que es urgente. En su queja, además, ponen como ejemplo a las indemnizaciones que perciben otros servidores públicos como diputados y senadores por usar su coche, dicen que son mucho mayores que las de los funcionarios y bueno, pues esto es lo que pasa cuando pues como gobierno crees que el dinero público no es de nadie, que se puede pagar todo, que es infinito, que pues esto luego todo el mundo te pide dinero, todos los colectivos ponen el cazo y claro, evidentemente no se puede pagar todas las reivindicaciones de todo el mundo. Tampoco están conformes los funcionarios con la subida de sueldo que les plantea Hacienda, tampoco están conformes con el examen este que les quieren hacer pasar cada año. Entonces, bueno, pues manifestaciones es el siguiente paso. Bueno, y en segundo orden de cosas, evidentemente la lectura, ¿no?, que hacen hoy los medios económicos de los datos del paro. Sí, acaparan todas las portadas de los diarios económicos. La verdad que si leemos una u otra parece que estamos hablando de países distintos o de planetas distintos. Nos dice por un lado Expansión, la reducción del paro empieza a debilitarse. La creación de empleo se frenó en seco en diciembre. En El Economista tenemos, el empleo bate récord en 2022, pero se debilita en la campaña navideña. Diciembre es el peor último mes del año de la última década. Y ya en 5 días, pues es todo jolgorio. Se parecen al secretario de Estado. Ayer, escuchando la rueda de prensa, el secretario de Estado de Seguridad Social, si no dijo 5 veces o más que los datos eran espectaculares, no lo dijo ninguno. O sea, parecía un disco rayado. Bueno, pues 5 días van en esa línea. Dice, récord en empleo en 2022 pese al golpe inflacionista, que aquí meten la inflación un poco pues con calzador. En el diario de Prisa, al menos admiten que los fijos discontinuos se duplican en un año y alientan la polémica. Dicen, una polémica, bueno, pues que tenemos a los fijos discontinuos multiplicándose, que el gobierno dice que son empleos de calidad y trabajan exactamente lo mismo que lo haría un temporal, las mismas horas, los mismos meses, les han cambiado de nombre y el gobierno, bueno, pues se felicita por crear empleo de calidad cuando es exactamente las mismas condiciones. Sí que es verdad que, bueno, luego tienen más indemnizaciones y demás, pero es que en realidad no están trabajando ni siquiera ni 5 minutos más. O sea, es que exactamente lo mismo que un contrato
contrato por obra y servicio que un contrato que antes era temporal. Bueno, pues tenemos a esos fijos discontinuos multiplicándose, a los fijos discontinuos que no trabajan, que esa es la gran polémica, ese es el dato que no encuentra Yolanda Díaz en sus estadísticas, las estadísticas que elaboran ellos mismos, que Randstad en un momento han sacado que son 500.000 de fijos discontinuos que están en su casa sin trabajar. Bueno, pues tenemos también los contratos indefinidos a media jornada disparados. Para eso también el empleo de calidad del gobierno también son contratos a media jornada. La verdad que es alucinante. Hay contratos que se están dando una cantidad de realidades con los datos del paro que son alucinantes. Hay gente que encadena contratos fijos varios al mes. O sea, es que es lo mismo. En lugar de hacer un contrato temporal, te hacen un contrato fijo, pero tú sigues trabajando lo mismo, te vuelven a echar. O sea, es que esto es lo que está pasando ahora mismo. Y bueno, pues el empleo completamente desacelerado. Tanto la reducción del paro como la creación de empleo. El dato de autónomos es malísimo también. Y bueno, pues es que es lo que publica el Ministerio de Trabajo. Bueno, nosotros no podemos hacer otra cosa. Precisamente sobre el dato de empleo que atañe en este caso a los autónomos, vamos a charlar a eso de las 9:20 de la mañana con su presidente, con Lorenzo Amor. Muchísimas gracias, Beatriz. Luego te escuchamos a partir de las 9 de la mañana. Ahora vamos a actualizar toda la información y ustedes se van a quedar en este ratito escuchando las principales noticias de su comunidad que les acercan ya los servicios informativos regionales de esta casa. Es